10 minutos nos separan de las 9 de la mañana. En más de una oportunidad les hemos comentado a ustedes que aún estando cerca de 2 horas y media o más a veces, que es el tiempo que tiene arriba gente manejando información, es curioso cómo un país tan pequeño como Uruguay puede generar tanta información que a veces, si usted se pierde un determinado momento del día por razones de trabajo, por cuestiones personales, parecería que las noticias se van sucediendo. Fíjense ustedes simplemente lo que aconteció a lo largo de esta semana. Una semana que podríamos decir, bueno, teníamos un feriado patrio como el del 18 de julio, con un nuevo aniversario de la Jura de la Constitución, pero que también teníamos un paro general, el primero del año, que el PIT-CNT, por todo un tema que tenía que ver con la rendición de cuentas, le planteaba al gobierno. En medio de todo esto, la venta de la marihuana oficial, estatal o como le quiera llamar. Y en medio también de toda esta situación, hoy nos desayunamos que ayer ya se produjo un importante debate a nivel de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados, porque claro, al recibir al equipo económico para tratar un poco el tema de la rendición de cuentas, es cuando comienzan a aparecer cosas. Uno a través de esto se va dando cuenta del trabajo que tiene que desarrollar muchas veces el parlamentario, el recibir un documento que de repente es muy extenso, que hay que comenzar a estudiarlo, y de repente por ahí aparece algo y dice, mirá, acá hay una desviación de fondos para tal cosa, y por allí se produce un debate que es de lo que vamos a estar tratando, entre otros temas, en la mañana con el diputado Gandini. Bienvenido, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Gracias, muy bien metido precisamente en un mar de papeles. Sí, porque esto no lo habíamos noticiado, no lo habíamos ni sugerido previamente, y de golpe aparece este debate, ¿no? Porque el ministro y todo el equipo económico estuvieron en la comisión hace 15 días atrás. Nos presentaron la rendición de cuentas, nos trajeron los recursos que el país tiene, nos dijeron qué impuestos nuevos iban a poner para financiar los incrementos de algunos gastos, y nunca nos hablaron de que unos días después el ministro iba a anunciar que tomaba, sin marco legal ninguno, un dinero que está previsto por el Parlamento en una ley para un destino específico. Se creó en el año 2011 el Fondo de Estabilización Energética. ¿Por qué? Porque teníamos sequías, y cuando venía la sequía había que prender la Central Valle o alguna otra central térmica que funciona a full oil. Sí. Eso es muy caro, dispara los costos de UTE, y UTE tenía que subir la tarifa por esa razón. Entonces, era muy razonable, todos lo votamos, yo lo voté, un fondo de estabilización que va guardando unos pesitos cada mes hasta formar un fondo importante, y cuando sucede eso y se prende la central, no hay que subir la tarifa, se toma dinero de allí. Eso ya sucedió también. Era como una chanchita, pero que fue engordando. Exacto. Que tenía una buena cantidad ahora. Y ahora tiene 300 millones de dólares. Puede tener hasta 500 y tiene 300 millones de dólares. Pero además no han habido sequías, y además la matriz energética se fue cambiando, en tanto hoy hay también una cantidad importante de generación de energía eólica y de biomasa que ayudan a los ciclos hídricos. Entonces el ministro se le ocurrió que puede tomar de allí 173 millones de dólares y dejarlo con 120. Primero, no lo puede hacer. La ley establece cuál es el destino. El destino es el equilibrio hídrico, es un fondo para poder acudir a situaciones de emergencia. Si va a tener otro destino, lo tiene que autorizar la ley. Y después además dijo, lo vamos a dar para construir infraestructura férrea para UPM, o para que circule UPM. Y entonces ya ahí es un desvío de fondos, porque es únicamente el Parlamento, a través de las leyes de rendiciones de cuentas o de presupuestos, la que asigna los recursos públicos. El ministro nos trae todo lo que hay, nos dice no hay más, nos dice no hay para pagarle a los judiciales, nos dice no hay para el Hospital de Clínicas, nos dice no hay para cumplir con el convenio salarial con ANEP, nos dice una cantidad de cosas porque no hay. Y de repente unos días después aparece y dice, pero acá hay 173 que yo creo que hay que ponerlos acá, y lo voy a poner ahí. Pero usted escuchó al subsecretario Ferreri, donde dice que el Ejecutivo es en definitiva, el Poder Ejecutivo es el que tiene en definitiva la potestad de reglamento y en cuanto al uso y la administración del fondo. Sí, así no es el sistema democrático, ¿verdad? No hay decreto que pueda cambiar el sentido de una ley. Los decretos reglamentan la ley, y cuando una ley dice que el objetivo de un fondo
es el de la estabilización energética, no se puede decir, pero si me sobra construyo vías, porque entonces sería engañar a la gente. O sea, vamos a dejarlo claro. La gente paga más cara la energía eléctrica, es decir, la tarifa de UTE la pagamos más caro para no tener problemas de altas y bajas. Ahora, si el ministro le quiere echar mano a ese dinero y decir, lo voy a gastar en esto, no tiene ningún derecho. En principio sería por decreto, según lo que se había anunciado. Ahora, aparentemente, la noticia es que va a ser por ley. Es que en la comisión tuvimos un largo debate, yo anuncié que si el ministro desvía fondos en un ejercicio de autoridad indebido y desvía fondos para un fin que no tiene autorización legal, yo voy a recorrer todos los caminos que la ley me autoriza para exigir responsabilidades políticas a un ministro que utiliza una posición dominante que tiene para utilizar fondos indebidamente. Entre otra cosa, está diciendo usted que va a interpelar al ministro. Por lo menos, sí señor. Y a partir de eso, el subsecretario, que es quien estaba presente ayer, dijo que a lo mejor se lo entendió mal, pero que el nuevo destino, si es que lo tenía, se iba a hacer por una futura rendición de cuentas. Cambió todo, porque si esperan a darle destino en una futura rendición de cuentas, quiere decir que el año que viene recién el 1 de enero del 2019. Claro, es una historia ahí. Y ahí cambió todo. Astori no dijo eso. Pero ahí se fue el tren de UPM. Y bueno, bienvenido sea. Ahora, lo pueden traer en esta. ¿Por qué no lo trajeron en esta? Y ya lo ponemos. ¿Pero por qué no lo traen? ¿Pero se puede ingresar en esta? ¿Hay chance de ingresar? Bueno. ¿De costado? No sé si requiere una iniciativa. Sí, yo creo que perdió el tren. Por eso digo, se fue el tren. Tenía tiempo hasta el 30 de julio. Pero bueno, también le digo, puede haber una ley especial que no sea estrictamente presupuestal, que establezca el cambio del fondo y establezca que el fondo tiene que tener un máximo de 120 millones, que los excedentes se ubican a determinado fin, y ese fin lo establece la ley, pero siempre es la ley, aunque no sea una ley de presupuesto. Yo creo que ahí el Poder Ejecutivo terminó aceptando frente al riesgo de esta situación, pero el ministro de Economía quiso pasar los límites, creo que fue muy imprudente, pero además mostró 170 millones de dólares para UPM cuando no hay un peso para otras cosas y estamos discutiendo en el Parlamento, rascando a ver de dónde podemos sacar para completar el convenio salarial con ANEP, o 5 millones de dólares que pide la UTEC, que hace una obra fantástica de educación en el interior del país, pero realmente que todos apoyamos y no tenemos. O ayer estuvimos con las autoridades del INISA, que tiene la enorme responsabilidad de la reclusión y rehabilitación de los menores infractores, y que como se dividió de INAU, quedó con un número escaso de funcionarios y nos pide dinero para nuevos funcionarios para la atención de menores y nos dice, si esto no sucede, estamos violando los derechos humanos de esos niños y todos queremos, pero hay que encontrar la plata. Ahora después el ministro nos muestra 170 millones y nos dice para UPM. Yo le dije, ¿y por qué para UPM? Con 170 millones hacemos el hospital de clínicas de vuelta, porque dice, es para una sola vez. Estoy de acuerdo, bueno, hacemos el hospital de clínicas una vez. Le pagamos a los judiciales los 40 millones que debemos una vez. Y le ponemos dinero al Fondo de Emergencias Climáticas, que cada vez que tenemos un tornado o un temporal andamos pidiendo la solidaridad para los colchones y las chapas, porque no hay un fondo disponible para la emergencia cuando el cambio climático se nos viene cayendo encima. Ahí tenemos 100, 40 y 30, ya está. ¿Puede ser otra cosa? Puede, pero es el Parlamento el que lo debate, porque representa los intereses de la gente, no el interés del ministro. Ahora, el argumento desde el punto de vista político, es decir, y cuando digo desde el punto de vista político es si yo estuviera en una tribuna política y tengo que comentarle o hacerle entender a la gente el por qué la desviación de estos fondos. Y diría algo muy simple, diría, si fuera político del Frente Amplio, de alguna manera la matriz energética ha sido un logro del gobierno del Frente, esto ha cambiado, fíjense que antes aquellos títulos que decían que la Central Valle hacía gastar $1 millón por día al Uruguay para encenderla, ahora gracias al Frente Amplio no es así, y por lo tanto este fondo ya no tiene el mismo sentido que antes. Y ahora, esta gran inversión que se viene para el Uruguay, que va a dar trabajo a miles de uruguayos, que va a hacer que los números de la economía uruguaya se presenten frente al mundo de otra manera, necesita de esta inyección. Digo, más allá de que de repente no estaba, digamos, ajustado a derecho la forma en que se hacía, conceptualmente yo lo explicaría así y suena precioso. Y yo le diría, si todo eso es así,
baje la tarifa de UTE. Si logró cambiar la matriz energética y ahora se produce más barato, entonces que los contribuyentes, personas, familias o empresas, tengan un precio más barato de la energía eléctrica que la más cara de toda la región. Eso es lo que le diría. Hace unos años, el ministro Kramerman de Industria nos decía que a fin del año anterior, no, el otro, iba a bajar un 20% la energía eléctrica porque iba a estar en marcha los molinos eólicos que iban a generar mucho más barato, etc. Y ya han pasado 3 años y la UTE sigue subiendo su tarifa. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Que el año pasado UTE le trasladó 400 millones de dólares al ministro Astori, a rentas generales. 400 millones de dólares. ¿De dónde salió? Y salió de la tarifa que pagamos de más. Y entonces, claro, genera ganancias. Y esas ganancias son como una especie de impuesto encubierto en la factura que termina alimentando los gastos que tiene el Poder Ejecutivo. Entonces, ¿no hay derecho a decir que las empresas públicas no son para ganar plata, sino para dar un buen servicio? Bueno, con esto pasa lo mismo. Nos cobraron de más. Bueno, entonces, primero habría que bajar la tarifa de UTE, porque si no es necesario tanto, bueno, bajémoslo proporcionalmente y ahorremos menos en ese fondo. Y con lo que no quedó, ¿qué hacemos? Vamos a decirlo entre todos por una ley, no el ministro. Y yo me opongo radicalmente a que sea para UPM. ¿Por qué? Si UPM no existe, si todavía no sabemos si firma el contrato, si anteayer le preguntamos al ministro de Transporte y Obras Públicas en la misma comisión y nos dijo, de UPM no hay nada. Parecería ser que no, ¿no? Porque a veces se escapan cosas como la declaración del presidente que habló de la instalación en Durazno, pero que fue una cosa al pasar que hasta pasó casi como desapercibida. Hacemos una cosa, sí. Hacemos una cosa, nos vamos un poquito para atrás y nos acordamos todo lo que se decía de Aratirí. Sí, claro. Se compraron campos, se habló del mineroducto, de un puerto de aguas profundas, vinieron acá, se instalaron. Era una maravilla. Hoy tenemos un juicio de Aratirí contra el Uruguay millonario porque no se hizo nada. Eso me parece que hay que ir despacito por las piedras. Se va a instalar una planta maravillosa, si viene al Uruguay, en zona franca, sobre el Río Negro, que va a verter al río el doble de lo que sucede en la UPM-1, pero no es el río Uruguay, corre 10 veces más lento, el flujo es 10 veces menor que el del río Uruguay, manda el doble y además el río Negro está embalsado en 2 lugares y durante algunos meses del año está quieto porque no se mueve ese embalse y va cayendo allí el agua que sale. Entonces me gustaría tener un estudio medioambiental, porque el rico patrimonio no es a cualquier precio. Hay leyes. Ahora, no sabemos de eso todavía. Sí, sí. Yo encantado de que venga UPM. Al contrario, hay una riqueza en el país que hay que agregarle valor. Hay que transformar troncos en un producto con valor agregado y mano de obra. Me parece bárbaro. Pero no a cualquier precio. Ahora, ya el ministro Astori quiere construir vías para UPM y todavía no firmamos. No nos pasará como con Aratirí y después tenemos que terminar gastando un dinero a cambio de nada. Me parece que hubo un apresuramiento del ministro que está a veces en candidato, y yo lo digo claramente, a veces el ministro Astori hace anuncios de candidato y se olvida que todavía es el ministro de Economía. Hablando de presupuesto y de otros temas, bueno, cada vez que entra la rendición de cuentas al Parlamento, el tema de educación y el 6% está arriba de la mesa, obviamente, y se apunta porque el programa del Frente Amplio, que es el partido de gobierno, habla de tender al 6%. Entonces la idea es aproximarse a esa cifra. El fin de semana, el sábado concretamente, se reunió parte del equipo económico con la coordinación de bancada de diputados, con un grupo importante allí de diputados del Frente Amplio. Y entre otras cosas decía el coordinador de bancada, Jorge Pozzi, que la financiación para el incremento presupuestal en materia educativa tenía que venir por lado de la tasa de la imposición de la tasa consular, que no era muy simpático, no le gustaba, pero que bueno, se iba a dar por esa vía. Y decía Pozzi, quiero saber si la oposición vota o si acompaña esta iniciativa que está destinada a incrementar el presupuesto. A ver qué hacen. Si acompañan el presupuesto educativo, el crecimiento del presupuesto educativo o no. Pozzi, que es un buen colega, preside la comisión, además, y lo hace muy bien, debe tener alguna confusión. La tasa consular genera 95 o 100 millones de dólares, está por un tiempito ahí, y al presupuesto educativo le falta para llegar al 6% 664 millones de dólares. Y la tasa consular
va a financiar 50 millones de dólares para el convenio salarial con ANEP, 12 millones de dólares para el convenio salarial con la universidad, 10 millones de dólares de la primera cuota con el grupo de judiciales que firmó el convenio, 72, y los otros 40 tienen como destino un agujero que quedó para atrás, que no tiene nada que ver con la educación. Y aún así, pagando eso, faltan 664 millones de dólares para llegar al 6%. Y el gran drama es que la universidad y la ANEP han planificado su presupuesto y han firmado compromisos y están construyendo obra pensando en el 6%. Entonces, venía ANEP hace 2 días y nos contaba que empiezan a tener a partir del 2018 escuelas, liceos, jardines de infantes, polideportivos, y no tienen los funcionarios, porque no tienen el presupuesto, para poderlos abrir. O sea que le dijimos, pero entonces ustedes nos están diciendo que durante el 2018 y 2019, si no se aprueban estos recursos, que por supuesto no están, vamos a cerrar la escuela y le ponemos macetas adentro porque niños no va a haber. Y no, si no tenemos docentes, no. ¿Y por qué? Porque ellos hicieron una planificación para la cual sí tienen los recursos, y ahora habrán visto las PPP para hacer jardines, escuelas, liceos. Todo eso se va generando, pero a eso hay que ponerle adentro los recursos humanos y materiales para que funcionen. Hay que pagar la tarifa de la UTE, de la OCE, la limpieza, bueno, y ni que hablar los docentes, los ayudantes, los profesores de gimnasia. Para eso no hay plata, ni va a haber, porque no va a haber el año que viene 664 millones de dólares. Ese es el debate de fondo. Estamos planificando mal porque lo estamos haciendo sobre una fantasía. Un país que quiere saltar al desarrollo necesita destinar el 6 y algo más de su Producto Bruto y además gastarlo bien, tener una buena gestión de esos recursos educativos. No es un tema de porcentaje, pero hay que encontrar el dinero. Ahora, si a las autoridades educativas le decimos confíen que al final del periodo van a tener eso, bueno, se van preparando para eso, no pueden el último año gastarlo. Y fueron construyendo tanto la universidad como la ANEP, pero ahora no tienen personal ni dinero para gastar en su funcionamiento. Y eso es una mala praxis. Tenemos ahí un horno de Portland en Paysandú que lo compramos en no sé cuántos millones de dólares. 80. Y no sé, 80. Y no se pudo armar. 80 millones de dólares. Bueno, esto es lo mismo. Capaz que tenemos está tirado al lado del río Uruguay. Escuelas, aulas, pero no hay niños adentro porque no hay docentes. Eso es el problema de fondo con el tema educativo, no es la tasa consular, que es otro asunto. Diputado, desde el gobierno, las autoridades, obviamente, además de la propia fuerza política, se han encargado de defender esta modalidad que ha tenido el gobierno de encarar estas rendiciones de cuentas cortoplacistas, ¿no? De un año, todo un presupuesto de año, año por año. ¿Hay otra lectura que se pueda realizar? Porque desde afuera daría la sensación, lo hemos manejado con Danilo aquí, con más de uno de los representantes del gobierno, si no se habían comprado un problema con toda esta movilización sindical que año a año se ha generado, más prueba que lo del paro general del día de ayer, movilizaciones y reclamos y reuniones, y el país estancado durante semanas y semanas en discusiones sobre si puedo sacar de acá para poner allá, si hay o no hay nuevos impuestos, si en realidad no es un problema retórico, nuevos impuestos no hay, es el mismo, pero lo aumentamos. ¿Cuál fue la verdadera, o sea, cuál es el sentido de lo que a nosotros nos pareció es comprarse un problema de debate todos los años? El gobierno, la Constitución de la República es sabia en eso, dice que hay que hacer un presupuesto quinquenal y una rendición de cuentas por año que rinde las cuentas y ajusta el presupuesto año a año. ¿Qué se hizo? Se quiso hacer un presupuesto por 2 años para luego hacer uno por 3 en este año. Sí, la excusa en ese momento, o el argumento, mejor dicho, el argumento era que, claro, había inestabilidad en los mercados internacionales, el mundo estaba cambiando, en la región no había certidumbre. Habrá que entender que el mundo está cambiando de modo permanente y la certidumbre no existe más. Un día se levanta el señor Corena, aprieta un botón y ¿cuándo lo va a apretar? ¿Y cuándo vamos a tener un atentado cerca? ¿Y cuándo Trump se levanta con el pie izquierdo? ¿Y qué sé yo? La inestabilidad con los problemas de Brasil y de Argentina es una cuestión permanente con la que hay que convivir. Y no por eso hay que dejar de planificar. Lo que se hizo fue en el 2015 hacer un presupuesto para el 16 y el 17. Pero en el 16 cambió todo porque hubo un ajuste fiscal. Entonces el presupuesto
del 2015 fue para el 16. En este año hay un presupuesto ajustado por ajuste fiscal del año pasado. Este año se está haciendo uno para el 2018. En el 2018 se va a hacer uno para el 2019. Claro, Acoto, parecería que a nivel de números la consolidación fiscal o ajuste fiscal, según de la fila donde se mire, no dio los resultados esperados, aparentemente. Bueno, a ver, estamos muchísimo peor de lo que se proyectó en el 2015, pero estamos un poco mejor de lo que se proyectó el año pasado, en el 2016. Hay algunos datos que mejoran el desempeño económico. El país crece un poco más de lo previsto, pero tenemos algunos problemas graves. Crece el endeudamiento, el sector productivo, sobre todo el que agrega valor, está muy fuera de competencia y eso genera desempleo. El país tiene dificultades para exportar sus productos tradicionales. El consumo, que ha sido motor del desarrollo igual que la inversión, ambos se han resentido, pero estamos viviendo a costa de que el dólar está muy bajo. En la medida que está bajo, la inflación está baja, eso mejora algunas condiciones económicas, pero afecta más la competitividad del sector exportador. Y Uruguay, un país chico, no puede desarrollarse a partir de un mercado interno porque casi que no lo tiene. Entonces, por ahora la vamos llevando, pero escuchamos a los arroceros que nos dicen, es el tercer año que tenemos una cosecha muy buena y este año fue récord y seguimos perdiendo plata. ¿Por qué? Porque pagamos el combustible más caro, la energía más cara, el transporte más caro. Y sí, eso es lo que nos está pasando en algunos sectores. Y hay una enorme disparidad de atención. Viene UPM, y voy al tema de vuelta. ¿Qué va a hacer la zona donde se instala UPM, sea donde sea? Una zona franca. ¿Qué pasa dentro de una zona franca? Cualquiera de ellas. Y bueno, el gasoil allá adentro cuesta 26 pesos. Es decir, se licita, vienen los camiones y entregan adentro de zona franca un gasoil que sale 26 pesos. Y un full oil pesado, que es el que usa la industria, que sale 10 pesos con 68. El gasoil afuera vale 43 y el full oil 17. A 43 y a 17 lo tiene que usar Juan Lacase y las industrias que allí están que no son viables. Y la energía eléctrica se la compran a UTE al valor que la vende UTE. Dentro de UPM no solo generan energía eléctrica y la pueden usar a su costo, sino que todo lo que sobra lo cuelgan en la red y UTE se lo compra obligatoriamente, necesite o no necesite, y ahí le entran 20, 30 millones de dólares extras a UPM porque le vende, tiene un cliente cautivo, UTE, que es UPM. Entonces, el lechero uruguayo, todo el sector lechero, el industrial y el productivo, tiene que tomar las condiciones de mercado que existen. Paga el transporte de la leche con ese precio de combustible, paga la mano de obra, paga el IVA, paga el IMESI, paga todos sus impuestos y los insumos, los compra, ahora los va a comprar algunos de ellos con la tasa consular, es decir, le aumentan todos. Y vende con el dólar medio planchado. Pero los que están dentro de zonas francas tienen unas condiciones diferentes. Por eso vienen a Uruguay, sino capaz que se instalan en otro país, porque Uruguay les da ventajas competitivas. Esa disparidad nos está generando algunos problemas a la producción nacional. Tenemos entonces problemas económicos de fondo, más allá de la coyuntura en la que no estamos tan mal, aunque todavía nos está faltando recursos. Fíjese que este presupuesto, esta rendición de cuentas, se aprueba esta, que es la del año pasado, la rendición de cuentas del 2016, se aprueba con 2.600 millones de dólares de déficit. O sea, nos faltaron para cubrir los gastos del año 2.600 millones de dólares. Y el gobierno nos dice que para el año que viene, la que estamos proyectando, va a tener un déficit de 3.3, es decir, le van a faltar 1.800 millones de dólares. ¿Cómo se tapa ese agujero? Con deuda. El país se endeuda más y después paga la deuda. ¿Cuánto vamos a pagar este año de intereses de deuda? 1.500 millones de dólares. Digo, estamos con un lío bárbaro con Astori por 170 millones de dólares que encontró por ahí. 1.500 vamos a pagar este año solo de intereses, solo de intereses. Entonces quiere decir que el país no puede seguir aumentando su endeudamiento externo porque es solución para hoy y hambre para mañana. Muchísimas gracias. El diputado nacionalista Jorge Gandini en la mañana de Arriba Gente. Bueno, a propósito de muchos de los temas tratados en la Comisión de Hacienda y Presupuesto de Diputados con esta nueva rendición de cuentas. Que tenga una buena jornada. Ha sido un gusto. Vamos cerrando por aquí la entrevista con el diputado Gandini.